Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Laves, soy alumna de la Universidad Bernardo Higgins. Actualmente curso la carrera de Pedagogía en Educación Física y en esta instancia comentaré y explicaré la definición, la etiología, la clasificación y el tratamiento ortopédico o quirúrgico de las fracturas, luxaciones y esguinces. Y por otro lado terminaré con un caso de un joven que tiene un diagnóstico de 15 grado 2 en su tobillo para que luego haga una rehabilitación y un reintegro deportivo. Más adelante les voy a explicar cómo. Entonces primero hablaremos de la fractura. La fractura es una descontinuidad del tejido óseo a consecuencia de golpes, fuerza o tracciones cuya intensidad supere la elasticidad del hueso. Si se le aplica más presión de la que el hueso puede soportar, este se va a romper. Cualquier ruptura en el tejido óseo se va a denominar fractura. Si esta fractura rompe el tejido de la piel, se le va a denominar fractura abierta o expuesta. Por mecanismo de aplicación del foco de el mecanismo de aplicación de la fuerza sobre el foco de la fractura la clasificaremos por traumatismo directo, en las cuales el foco de la fractura es a consecuencia de un golpe directo y es transversal al eje del hueso. Por traumatismo indirecto, cuya fuerza es tangencial, provocando un movimiento forzado de rotación en el eje del hueso. Y por fatiga también, que está por la fuerza aplicada es prolongada en el tiempo. Hay dos fracturas que son que a veces se dan, a veces no. Tenemos la fractura patológica, es aquella fractura que se da por una enfermedad de base o enfermedades de degeneración del hueso, del tejido óseo, y generalmente se da en la etapa de la vejez. Y tenemos por otro lado la fractura en tallo verde, que es aquella fractura que se da en niños en etapas de crecimiento, que generalmente se da en los huesos largos, en la diáfisis del hueso, que es la parte central. Este tiene una rehabilitación mucho más rápida y una regeneración del hueso más rápida. Luego de esto tenemos distintos tipos de fracturas. Tenemos la fractura transversal, tenemos la fractura oblicua, tenemos la fractura espiroidea, la fractura en ala de mariposa y la conminuta. En cualquier fractura, el tratamiento de cualquier fractura va a depender netamente de la gravedad del paciente. Generalmente se le aplica que el hueso vuelva a su estado, a su lugar. Una vez de ello, se le mueve la inmovilización, se lleva la inmovilización con un yeso o una férula para que se regenere en su debido tiempo. Y en otra parte también está la cirugía. En esa etapa la cirugía tiene que tener obviamente un diagnóstico médico, las radiografías, las radiografías las cuales se respondan a su cirugía, y en ella en esta cirugía pueden implantar clavos, placas o clavo o intramedular. Varilla intramedular. Cualquier tratamiento, cualquier tipo de fractura debe inmovilizarse y llevarse directamente e inmediatamente a urgencia. Es importante que no se reduzca solo en la inmovilización. La inmovilización adecuada para el traslado es de articulación a articulación, con el objetivo de que el hueso no se mueva y que no vuelva algún tipo de problema más mayor, que tenga un problema en los músculos, por ejemplo, o en los vasos sanguíneos.
Los pasos a seguir del médico tratante van a ser principalmente la inmovilización, la reducción y luego la rehabilitación. Para terminar con esto, vamos a hablar entonces, terminando con la fractura, hablamos entonces ahora de las luxaciones. La luxación es toda lesión cápsula ligamentosa que con que produce toda lesión cápsula ligamentosa con separación de las articulaciones. Toda lesión cápsula ligamentosa con separaciones de las articulaciones. Esto quiere decir que hay un desplazamiento entre articulación a articulación. Uno de los tiene que ser un trauma súper grave e intenso. Generalmente se da en hombres y adultos, que se pueden ser por mecanismos abiertos, o sea, por mecanismos directos, indirectos, por contracciones musculares intensas, muy intensas, y a su vez también por fuerza física, generalmente violentas. Que son esta fuerza física son soportadas por las extremidades de los huesos que conforman las articulaciones y que provocan un desplazamiento de las articulaciones una sobre otra. El tratamiento de esta articulación se da generalmente, tiene que hacerse no una reducción, jamás se hace una reducción, solamente el médico tratante, un médico. Si no, se hace una inmovilización del miembro y se debe llevar inmediatamente a urgencia, ¿ya? Los pasos a seguir del médico va a ser una radiografía, obviamente, para ver diferentes tipos de lesiones que pueden haber, porque estas luxaciones tienen diferentes lesiones asociadas. Puede ser un desgarro cápsulo ligamentaria, o sea, cápsulo articulares, lesiones ligamentosas, lesiones musculares, lesiones nerviosas y lesiones de elementos vasculares, ¿ya? Entonces, la radiografía es para eso, para que se vean si tiene algún tipo de lesión, aparte de la luxación. Obviamente yo creo que sí la va a tener. Toda luxación la puede tener. Después de ello viene la anestesia general o local, dependiendo de la zona, excepcionalmente en la dependiendo de la zona, ya. Después de esto viene la reducción del miembro, ya, de la articulación. Esto tiene que ser suave y correctamente realizado, súper suave. No puede ser brusco por las lesiones asociadas que puede tener. Luego de ello viene la inmovilización del miembro afectado de la articulación y terminando con la rehabilitación funcional. Terminando entonces con las luxaciones y esperando que hayan quedado un poco más claros sobre ellas, hablaremos entonces sobre los E15. Los E15 es una lesión del ligamento, la cual se produce por un movimiento que sobrepasa los rangos fisiológicos, ¿ya? El ligamento es aquel que es aquel que junta, por así decirlo, dos huesos con una articulación, ¿ya? Entonces se produce por un movimiento que sobrepasa sus rangos fisiológicos. Hay diferentes tipos de grados, que son grado 1, que es una distensión nomás del ligamento. El grado 2, que es una rotura parcial del ligamento. Y el grado 3, una ruptura total del ligamento. En este momento les voy a... Entonces, tenemos una rotura parcial, o sea, una distensión solamente del ligamento. Igual va a entregar una inflamación, quizás, un dolor. Luego de ello tenemos el E15 tipo 2, que es una rotura parcial del ligamento. Y tenemos por último el E15 grado 3, que es una rotura total del ligamento. ¿Quedaron claros? Entonces, uno de los tratamientos más convencionales que se pueden realizar después del E15 grado 3
o sea, de los 15 de diferentes tipos de grado, está el PRICE, que común siempre se ocupa, que es el que significa protección, P, reposo, de R, hielo, entonces protección, reposo, hielo, compresión y elevación. Es importante para que para la inflamación, para el dolor, para el hematoma que puedan tener en la zona afectada, y la subida de temperatura de la zona. También va a haber una temperatura elevada por el tema del E15. En el grado 1, en verdad, no es necesario la inmovilización. Quizás sí el hielo, sí, el reposo también, para que se genere, para que no haga una distensión total también del ligamento. Para que no se esfuerce más. En el grado 2 y grado 3 sí se necesita una inmovilización. También se necesita una rehabilitación adecuada, funcional, con kinesiología, quizás, que es más práctico, para una mejora más rápida y más funcional. Terminando con esto, entonces, comenzamos con el caso de este muchacho que tiene, como les había mencionado yo, una lesión en el ligamento, en un E15 grado 2. Este muchacho tiene una lesión en el ligamento deltoideo colateral medial, porción tibio-calcánea. Yo se lo voy a mostrar cuál es. Pero no se lo puedo mostrar porque esta parte es de la parte... No lo tengo. Ya. Pero es en la parte medial del tobillo, en esta parte, de acá. Ya. Porción tibio-calcánea. Por medio de eversión. Este ligamento se dispone de a modo de abanico, ¿ya? En dos planos, uno superficial y uno profundo, desde el malleolo tibial hasta el escafoides y astrágalo y calcáneo. El plano profundo es el principal estabilizador medial, ¿ya? Si este se rompe, hace que se rompe, hace que el astrágalo se haga a un valgo, a una eversión. Es lo que le pasó a este muchacho. No se rompió, si bien no se rompió, mientras él iba corriendo, hizo una eversión del pie, pisó mal, hizo una eversión del pie y se lesionó el ligamento deltoideo colateral medial en la porción tibio-calcánea, ¿ya? Y es importante entonces que les voy a mostrar entonces acá cuál es, cómo fue. Miren, algo así, ¿ya? Luego de la rehabilitación, es importante el tema de la rehabilitación del kinesiólogo, ya que este ayuda a la prevención de más lesiones, a que se vuelva crónico, ya ayuda a que se descontracturen los músculos, porque una vez que esta persona se lesiona de un E15, él hace la marcha, ¿verdad? Y trata de compensar el dolor cojeando. ¿Para qué? Para no cargar tanto. Entonces toda la musculatura se contrae, ¿ya? Se contractura. Hablamos de isquiotibiofibulares, hablamos de cuádriceps, hablamos de tríceps dural. Entonces, ¿qué hace el kinesiólogo? Descontractura primero toda la musculatura del miembro en el que del tobillo en el que está afectado, ¿ya? Hace trabajos de ligamentos, trabajos más específicos. Y ya hablando más del tema hablando más de que ya el kinesiólogo ya hizo su trabajo, venimos nosotros como profesor de educación física. Luego de esta lesión de que este muchacho tuvo la kinesiología correcta, él llegó a mí, entonces me dijo: profesora, quiero seguir entrenando y quiero volver a mi estado actual en el que estaba antes de la lesión. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago trabajos pliométricos,
que son los pliométricos. Trabajos pliométricos son saltos en distintos niveles. ¿Para qué? Para la fuerza del tren inferior. ¿Para qué me ayuda eso? Que mi alumno en este caso trabaje toda la zona inferior, todos los miembros inferiores, que trabaje el miembro inferior para que sea para que no esté en constante lesiones. Y también hago un trabajo de, a su vez hago un trabajo de propiocepción. Disculpe, profe, que se me olvidaba el nombre. Hago un trabajo de propiocepción. ¿Qué hago con esto? Esto es, por ejemplo, algo inestable, ¿ya? Trabajo con este. ¿Por qué trabajo con esto? Para que el tobillo tenga una mejor estabilidad, pero no es un foco principal, ¿ya? Es para que agarre más fuerza el tren inferior. Entonces, trabajo con la propiocepción, trabajo y hago ejercicios con alternancia. ¿Cómo lo hago? Entonces, trabajo con algo no inestable, propiocepción. Lo hago terminar durante a lo mejor 15 segundos, 20. Y clase a clase voy aumentando eso. Luego de ello hago trabajos como de ascenso en velocidad. Hago trabajos de sentadillas. Puedo hacer trabajos de estocadas. Puedo hacer trabajo de escalada en el piso. ¿Ya? Todo esto va llevándome a que él mejore su flexibilidad, su fuerza muscular en el tren inferior, que es el que me importa para su peso y para la lesión que tiene en el tobillo. Me ayuda entonces, fuerza muscular, flexibilidad, resistencia cardiovascular. Es importante. ¿Por qué? Porque si este alumno era a lo mejor basquetbolista, le gustaba saltar, le gustaba corre, entonces tiene que tener resistencia cardiovascular. Para ello hago trabajos de resistencia cardiovascular para que él trabaje de mejor manera su tobillo. También le hago trote, le hago trabajos de ascenso, ya soportando carga, poco a poco. La idea es que vaya progresando. ¿Para qué? Para que vaya mejorando. Y creo que eso es todo, profesor. Espero que le haya gustado. Y muchas gracias. Y si en ocasiones, quizás en esta ocasión me tuve que ir a leer porque no me acordaba mucho del trabajo. Ya. Y eso. Muchas gracias, profesor.